días. En Mírame Televisión, esta temporada ya ven que estamos estrenando programas durante esta semana y hemos querido dar un espacio también al debate político. Será un espacio en el que vamos a recibir las opiniones de los diferentes partidos políticos, no solamente aquellos que están ocupando cargos institucionales, sino también representantes de todas y cada una de las formaciones que tienen representación en Fuerteventura. Hemos querido hoy, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, con la mascarilla, con el gel y con la distancia suficiente, debatir sobre el tema que está preocupando a toda Canarias. Antes del 2018 llegaban a Canarias entre 200 y 400 personas inmigrantes. Solamente en el año 2020 hemos ya recibido más de 4.600, muchas de ellas en Fuerteventura. Se trata de un tema que además durante este mes, coincidiendo con la calma de las aguas, se está agudizando. Un tema en el que Fuerteventura viene advirtiendo al Estado desde el pasado mes de enero sin respuesta. Hoy, para debatir sobre cómo se está llevando esta gestión y sobre posibles alternativas, recibimos a Víctor Alonso por parte del Partido Socialista. Muy bienvenido. Gracias. Sandra Domínguez, de Asambleas Municipales de Fuerteventura, gracias por estar hoy aquí. Gracias, muchas gracias. Claudio Gutiérrez, del Partido Popular de Fuerteventura, bienvenido. Hola, buenas tardes. Alejandro Jorge, de Nueva Canarias, presidente, buenos días. Gracias. Y también a David de Vera, de Coalición Canaria. Muy buenas tardes. Pero antes que nada, siempre en estos programas, ya saben, es marca de la casa testear la opinión pública. Hemos salido a la calle y hemos preguntado si les preocupa el asunto migratorio y cómo valoran la gestión que se está realizando. Estas son las respuestas. Son gente que necesitan estar en algún sitio, que muy mal lo tienen que estar pasando para meterse en esas situaciones y venir aquí pues, arriesgándose a morir, y que hay que meterlos en algún lado y ayudarlos como sea. Son seres humanos y da igual. La migración, lo que me da vergüenza ajena es que se haya pagado un montón de dinero por los centros de militares ahí, en mantenimiento, estuvieron parados y pagando dinero como que estaban activos, y ahora resulta que hay que volver a reformar y hay que volver a pagar, y esperando que, según Blas o ir a la radio, que les dé el bienestar o les dé la conformidad para poderlos integrar ahí, como mínimo, para no estar tirados en el muelle, claro está. O si no, tiene 4 estrellas, que para eso estamos. Se está improvisando, aquí no se está solucionando nada, al menos esa es mi opinión. Ya te digo, odio no, pero sí es verdad que rechazas a que venga más gente porque lo estamos pasando muy mal. No considero que sea racismo, pero entiendo que no hay trabajo, que hay mucha gente que está yendo a los contenedores a buscar comida y de todo. Y siento que, como en otros países, España también tendría que ponerle prioridad a los españoles. Entiendo que también los otros vengan escapando de sus países, ya sea por guerra, hambre. Pero siento que España no tiene por qué recoger a todo el mundo. No sé, es mi opinión. Al menos en esta situación, claro. Que Fuerteventura es una desgracia. Es una desgracia porque han metido aquí a 20 veces más personas de la capacidad portante de la isla. Y ahora van a pagar las consecuencias. Y los políticos, una panda de incompetentes y de inútiles que solo actúan en función de los intereses de las multinacionales que los untan, que les ponen dinero para esto mismo que acaba de ocurrir con el coronavirus. Han abierto la isla a la inmigración brutal a través de los aviones y nos han vuelto a meter el coronavirus en Fuerteventura, así de claro. No está en condiciones para meter personas. ¿Eso es una cárcel? ¿Se refiere al matorral? Sí. No está en condiciones. Ellos son humanos igual que yo. ¿Cómo los van a meter allá? No, mira. Hay que tener paciencia, amor, tolerancia. Estamos en una situación, ricos, pobres, sin mirar condición. ¿Por qué no son tolerantes? Esa gente, si tuviera en sus países de origen las condiciones, sus riquezas que les han extraído, entonces esa gente no vendría, como yo también, porque yo también soy inmigrante. Y uno por venir acá a buscar una mejor vida. Por eso estamos aquí. ¿Quién quiere salir de su país de origen? Nadie. Nadie quiere salir de su país de origen. Por favor, que sean tolerantes, que somos hijos de un mismo Dios. Somos una sola creación. No porque son negros tenemos que hacerlos a un lado. Con paciencia y con amor
todo va a salir bien, te lo digo yo, con amor y con paciencia. Todo va a salir teniendo a Dios en nuestros corazones, que eso es lo que hace falta. Porque a Dios lo hemos dejado de lado. Si tuviéramos a Dios todos en nuestros hogares, yo te lo digo, que las cosas serían diferentes. No habría tanta desigualdad, tanta escasez, pero es lo que hay. Pero vamos a salir adelante con el poder de Dios. Bueno, pues ya ven, volvemos con respuestas que todo un arco de opiniones. Parece que la sociedad de Fuerteventura se ha tildado de racista incluso en estos momentos, pero lo que se denota es una cierta incertidumbre. En este caso, Víctor Alonso, esta semana quizá toda Canarias estaba pendiente de la visita del ministro de Migraciones, del señor Escrivá, que luego finalmente no se ha materializado. Además, ha dado una respuesta que quizá ha podido sonar con una cierta indiferencia, una cierta insolencia. ¿Ha sido demasiado tibio el presidente del Gobierno de Canarias? Yo creo que no, que ha estado bien. La respuesta del presidente del Gobierno de Canarias ha estado bien, la respuesta del presidente del Cabildo también. Yo creo que es una falta de responsabilidad por parte del ministro no atender la llamada de Fuerteventura. Todo esto además se viene ya trabajando desde que vino la Secretaría de Estado. A nadie se le escapa, además hay que adelantar que desde el mes de agosto ya el propio Cabildo había puesto, del año pasado, había puesto ya en el Gobierno de Canarias advirtiendo de la situación que teníamos con los menores y que entendíamos que esto iba a ir a más y que por lo tanto el tema de los adultos pues iba a ser un tema sin control. Todo esto viene también acompasado con el tema de lo del COVID y por lo tanto pues yo creo que el tema se ha ido un poco de las manos y la solidaridad de Fuerteventura pues llega hasta un punto, ¿no? Yo creo que el Estado debe hacer más caso a lo que tiene que hacer y estar un poco más pendiente de las cuestiones. Se está aportando, como dice Víctor Alonso, el Estado desde el mes de enero de una forma con detalle al hilo de esta situación en Fuerteventura, Sandra. No, en absoluto. Yo creo que no ha sido solidaria ni respetuosa con la situación de Canarias. Porque no olvidemos que no solo es Fuerteventura. Desde un principio también Lanzarote también ha recibido muchos inmigrantes ilegales políticos y económicos, porque hay que diferenciar también los inmigrantes si son por cuestiones humanitarias o los inmigrantes económicos. Estamos recibiendo tanto Lanzarote como Fuerteventura un número de inmigrantes que es insoportable, insostenible, según las instalaciones que en Fuerteventura y en Lanzarote tenemos para abarcar este tipo de situación. A Gran Canaria, pues en los últimos meses, y a Tenerife algo, están llegando también. Parece que eso también ha hecho que a Fuerteventura se nos haga un poco más de caso, porque lo de siempre, cuando somos ciertas islas las afectadas, no es lo mismo que cuando son las islas capitalinas, y yo creo que a partir de ahí el debate se ha levantado mucho más, porque ya Fuerteventura nos quejábamos de esta situación, es un debate en el Parlamento que se ha llevado desde hace muchos meses, pero realmente no se le ha dado la importancia hasta ahora. Yo creo que un poco siguiendo la línea de lo que comentaba Víctor, la respuesta del presidente del Gobierno ha sido una respuesta acertada, porque desde luego la situación en la que nos ha dejado el ministro a Canarias, una situación pues no voy a decir desprecio, pero vamos, buscar un adjetivo muy similar. Y ya tienen que dar un golpe en la mesa y ya tienen que tener una actitud. Lo que sí veo que ha sido tarde, es decir, esta situación, como decía antes, es una situación en que llevamos meses y que Fuerteventura y Lanzarote lo venimos anunciando hace muchos meses, y la actitud que ha tenido el Gobierno de Canarias con más peso, con más contundencia, tenía que haber salido antes. Así que, tan solo un poco y coordinando con lo que están comentando, vamos a ver, ¿quién gobierna en el Estado? ¿Quién gobierna el Gobierno de Canarias? ¿Quién gobierna en el Cabildo de Fuerteventura? Estamos hablando que el Partido Socialista, junto con Podemos, bueno, acompañado de otros partidos como Nueva Canaria en el Cabildo de Fuerteventura, ya sabíamos de esta situación y que las calmas de septiembre aumentarían el número de inmigrantes que podrían llegar a Fuerteventura. Tanto estuvo la visita de Marlaska, el ministro, como también el delegado del gobierno, el Palmero. Es decir, ya se preveían, pero no se han tomado las medidas necesarias y las actuaciones necesarias. Cuando hablamos de que Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias, está exigiendo ahora a Madrid, ahora no es el momento de exigir es el momento. En junio presentamos una moción, nosotros, Coalición Canaria, en el Cabildo de Fuerteventura, que se instara al Estado y al Gobierno de Canarias a poner las medidas y los equipamientos necesarios para hacer frente a la inmigración. Esa moción se votó en contra.
Solamente el Partido Popular y nosotros, Coalición Canaria, que fuimos los que presentamos esa moción, la apoyamos. Por lo tanto, ahora es una estrategia un poco de intentar echar balones fuera cuando la responsabilidad ¿de quién es? ¿De quién gobierna? ¿Quién gobierna en el Estado? PSOE y Podemos. ¿Quién son responsables? Estos dos partidos que no han hecho los deberes a día de hoy. En este caso, los empresarios además han manifestado su descontento con esto que está ocurriendo y además se suma también la isla de Fuerteventura. El presidente Alejandro el lunes decía que lo denunciaría como hecho ilícito si ocurriera y casi 4 horas después fue el primer traslado. ¿Qué hacer ante una situación donde el Estado marca estas directrices? Bueno, lo primero es que no se trata de quién gobierne las administraciones. Puede ser que una administración como es la del Estado esté gobernada por el mismo partido y que haya una coincidencia en otros ámbitos competenciales o administraciones, como puede ser el Gobierno de Canarias y Cabildo de Fuerteventura, pero el problema no es ese. El problema es si se tiene complacencia o no se tiene complacencia ante esas acciones. Y evidentemente yo creo que hay una clara, en este caso un claro escenario que está encima de la mesa de que no ha habido complacencia. O sea, se ha escuchado al Ministerio, se ha escuchado a la Secretaria de Estado, se nos dijo una fecha y es verdad, lo que está claro es que ha habido unos incumplimientos por parte del Gobierno de España con la isla de Fuerteventura en materia de inmigración. Eso no se puede poner en cuestión porque es así. Y la polémica ahora del alojamiento de inmigrantes en los hoteles es precisamente el fruto de no haber hecho las tareas que nos prometieron que iban a hacer y que no se hicieron. Pero lo que sí tengo que decir es que lo que respecta al Cabildo de Fuerteventura, y no vamos a circunscribirlo solo a una moción, porque eso sería ser injusto, se han hecho muchas gestiones. Aquí está el consejero de Bienestar Social, sabe perfectamente las gestiones que se han hecho, lo que se ha hablado, y lo que nosotros hemos hecho es actuar con responsabilidad, aún no siendo los competentes en la materia. Porque nosotros podríamos decir, muy bien, a las 72 horas, todo el mundo a la calle y búsquense en la vida, ¿no? Porque sabemos que hay una situación de COVID de por medio y porque son personas, no son ganados. Y hemos actuado. Pero eso no quiere decir, insisto, y con esto termino, que no tengamos que ser lo suficientemente contundentes ante otras administraciones, las gobierne tu partido o no las gobierne tu partido. Esa es la diferencia. Yo creo que aquí hubo un gobierno en España, que es el Partido Socialista de Podemos, que se presentó, que dice que era el gobierno de las personas. La primera oportunidad que han tenido de demostrar que son el gobierno de las personas, ya vemos lo que están haciendo con las personas que más lo necesitan o en la situación que se encuentran, ¿no? Lo del ministro, bueno, no tiene nombre, lo del ministro, ¿no? Es como si el alcalde de Puerto Rosario le dice que al barrio más pequeñito de Puerto Rosario ya iré cuando tenga la agenda completa. Es decir, a él Canarias le queda muy lejos, le queda muy alejada y ya iré cuando venga. De 23 ministros que tiene el gobierno, ninguno ha podido venir, ni el de Interior, ni el de Asuntos Exteriores, ni una secretaria de Estado, ni nadie ha podido venir a ver la situación, como digo, que tienen los inmigrantes en Canarias, ¿no? Parece como que si aquí no estuviese pasando nada. Y el presidente del gobierno ha sido tibio, pero ha levantado un poquito la voz cuando han llegado a Gran Canaria, Tenerife. Pero es que los que estaban llegando a Fuerteventura no se lo voy a decir, como siempre, el único, y no me importa la razón, el Cabildo se tuvo que preocupar de todo lo que pasaba aquí, porque el gobierno de Canarias ni exigía al Estado, ni el Estado respondía. Y no olvidemos que nosotros, como decía David, presentamos la moción que presentó también con la apertura del CIE, y en el 2018 en el Cabildo del Partido Popular presentó una moción para que no se cerrase el CIE. Y se votó en contra de esa moción y se cerró. Y había un informe de la Guardia Civil que decía que habría este repunte. Y nosotros nos basábamos en eso para decir que no se cerrase. Y en esta situación estamos ahora mismo. Lo que no es de recibo es que la fecha que estamos con 23 ministros, no haya nadie, ni un cargo intermedio, que haya venido a Canarias a ver esta situación como estuviesen. Si hubiese sido a lo mejor en el País Vasco, en alguna comunidad que necesita el apoyo para el gobierno, seguramente que lo hubiera tenido. Pero que diga que cuando tenga su agenda vendrá a Canarias, bueno, es un desprecio total a Canarias que no se había visto nunca. La responsabilidad es de la administración y en este caso el Estado, con las competencias que tiene sobre la inmigración, y no puede trasladarse conflicto a ser un conflicto social de los ciudadanos. Los ciudadanos, oye, hay una administración, hay unos gobernantes que deben de tener esa responsabilidad, y esa responsabilidad conlleva tener la gestión, los sitios ubicados y tener la capacidad. Si no son capaces, con toda la previsión que se estaba hablando, ya no solo hablamos desde junio, cuando empezaron las primeras avalanchas, en agosto, cuando me acuerdo que en el acto de la comisaria de la Policía Nacional de Puerto Rosario también se hablaba de la visita, de posible que en 15 días se iba a abrir esas instalaciones. David, te digo más, perdona. El Cabildo ha tenido que alojarlo en la nave del Queso, en el albergue de Tefía, en el hospitalito de Ampuyenta, en la Misión Cristiana, con Cruz Roja.
Y el gobierno de Canarias no ha venido aquí. ¿Tú has visto a la consejera de Servicios Sociales de Podemos, Noemí Santana, venir a Fuerteventura? Creo que estuvo hace poco una ruta que hacía por todas las islas presentando no sé qué tipo de programa. Pero aquí, a ver, este problema. No ha tenido agenda desde junio. No ha tenido agenda desde junio para venir la consejera de las personas a Fuerteventura. Es que eso es lo que hay que decir. El debate se ha de plantear no solo en la situación actual, es decir, el debate incluso se crearía aunque los inmigrantes no estuvieran ahora alojados en zonas turísticas. El debate se crea porque estábamos recibiendo una cantidad ingente de inmigrantes que es insostenible. Es verdad que están en un periodo de confinamiento ahora por el tema del COVID, es verdad que incluso estando abiertos, si estuviese abierto el CIE, estarían allí alojados de forma preventiva durante 60 días, que es lo más que te marca la ley, pero después estarían en la calle, es decir, el conflicto social estaría de todas maneras. Ahora se ha agudizado porque los han reubicado en sitios, desde luego, yo creo que incumpliendo incluso bastantes normativas en materia turística, etcétera, están reubicados en unas instalaciones totalmente inapropiadas, creando un doble conflicto social. Entonces, eso se agrava, pero el discurso, yo creo que lo que te pide la ciudadanía es otro. Es decir, nosotros somos conscientes de que es un problema social que viene de África, un problema sanitario que viene a nivel global, pero lo que se pide es una respuesta que por mucho que quieran los dirigentes canarios no se les puede dar. Esta respuesta tiene que venir del Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene que venir del Ministerio de Inmigración y tiene que tener un respaldo de Europa. ¿Qué pasó cuando hubo una presión de tal manera cuando la inmigración venía del norte de África? Es decir, cuando era en el Mediterráneo, cuando los cayucos, ya casi no se oye ese tema. ¿Por qué? Porque ha habido una presión política europea, se ha implicado en el norte de África y se ha implicado en el Estrecho de Gibraltar y ahora han desviado la ruta, una ruta por Canarias, la entrada de Europa de los migrantes por Canarias, más peligrosa, más cara, pero que lo ven más fácil porque tienen menos impedimento a la hora de acceder a las islas y puentear hacia Europa. ¿Cuál fue la solución? Pues la solución fue que Europa se implicó cuando los países de Argelia y demás pedían que interviniesen porque estaba totalmente descontrolada la situación. Nos pasa lo mismo con Marruecos. Yo creo que ahora mismo estamos en una situación de desventaja absoluta con Marruecos y falta una intervención internacional muy potente. O incluso, Sandra, la unión de todos los diputados que están en Madrid trabajando por Canarias con independencia del color político. Hoy mismo lo decía el senador por Canarias, pedía la unión de cara a esos ministerios, que en este caso hubiera unidad política. Víctor. Yo creo, además, primero que vaya por delante que el Cabildo, si tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, lo va a seguir haciendo. Porque son personas y por lo tanto entendemos, con independencia de que el escenario esté en otro sitio, ya hemos marcado la posición antes al principio de la entrevista, yo creo que tampoco nunca ha habido una política de inmigración clara, por así decirlo. Yo creo además, un poco enlazando también lo que se está diciendo, la problemática nace con independencia de la competencia de quien sea, donde el Estado tiene que hacer una actuación no solo con Europa, sino con Marruecos concretamente. O sea, allí en origen pues hay que hacer una actuación también bastante importante. Esa casuística, además, ahora que se ha dado también con el tema del COVID, lo que hace es complicar todavía aún más, y la situación además de confinamiento. Y yo creo que aquí debe de haber incluso una unión de todos los partidos, ¿no? En el sentido de decir, hoy están unos, mañana están otros, y yo creo que debemos ir todos a una. Porque al final es verdad que también la ciudadanía lo que se pone a pensar dice, bueno, si un partido me dice una cosa, otro partido me dice otra, pues nosotros también podemos un poco... Pero Víctor, no es cuestión de partidos, que se soluciona porque no es cuestión de esa parte. Y yo te digo una cosa, nosotros lo volvemos a hacer otra vez, estamos presionando para que los temas se resuelvan, y bueno, se resolverán donde se tengan que resolver, en los ámbitos que sea, que es Europa, que es el Estado, pues que asuma el Estado la competencia que tiene que asumir y que lo resuelva. ¿Que nos sentimos engañados? Sí, la Secretaría de Estado estuve, es que yo estuve con la visita de la Secretaría de Estado y dice... despreciados, Víctor, claro, en 15 o 20 días está el tema resuelto. El Cabildo se comprometió, oye, nosotros incluso ponemos la prefinanciación para hacerlo del centro. Incluso nos adelantamos en mandar incluso borrador de los convenios, lo que quiera que sea, que estábamos en predisposición, oye, que no había ningún problema. Y se nos ha cerrado la puerta. Entonces, por lo tanto, pues bueno, vaya por delante esa parte, ¿no? Yo creo que, aunque coincido en parte, no todo con Sandra lo que decía, estamos echando en falta la visita de los dirigentes, de los ministros del gobierno a Canarias, pero aparte estamos echando también en falta una reacción diplomática entre España y algún país de origen, entre Marruecos. ¿Ha habido alguna noticia? Ninguna hasta la fecha de esa reacción, de esa intervención. Parece como si no les importase que viniese a Canarias. No ha habido ninguna reacción. Y luego es normal que la gente aquí se cabree,
se cabree con toda esta situación, cuando ve que llegan los inmigrantes, que los trasladan a hoteles y demás, porque la gente dice, bueno, pues yo pago mi IBI, pago mi basura, pago mi impuesto, pago todo, me cuesta que cobrar el ingreso vital mínimo que me prometieron y todavía no me ha llegado, el ERTE no sé si lo cobraré, voy a servicios sociales y tardo para que se me solucione el problema, y la gente no tiene xenofobia, tiene cabreo, ¿no? Y luego yo me hago una pregunta, no sé si Víctor me la podrá responder, es decir, ¿cuál es el motivo si estaban alojados los inmigrantes en un sitio que los estaba acogiendo durante mucho tiempo, como la iglesia en la Misión Cristiana Moderna? ¿Por qué se trasladan desde ahí? Parece ser que porque la ONG, que con una subvención, pues, no sé, yo pensando podría ser que la ONG, en vez de pagarle a ese hotel, pues que le pague la iglesia y que siguiesen allí, que allí estaban, y aparte ha estado haciendo una labor durante mucho tiempo desde el principio, ¿no? Pero esa salida ahora no la terminamos de entender, si había que pagarle a alguien, empezar al hotel, porque se le pague a la iglesia y que lo siga atendiendo como lo ha hecho hasta ahora y como viene haciendo con otras muchas personas durante todo el tiempo. Hemos preguntado esta mañana a Cruz Roja de por qué en el máximo momento de llegada no se desviaron a otras instalaciones y fue Misión Cristiana Moderna que las acogía y sin embargo ahora que apenas tenemos un centenar se dirigen a un hotel que por cierto estaba cerrado y en obras. ¿Por qué ahora sí y antes no? Y lo que ha dicho el Cabildo, o lo que ha dicho Cruz Roja en este caso, su responsable autonómico, es que había sido una motivación tras el cierre de una de las instalaciones del Cabildo, en este caso el albergue de Tefía. Yo creo que esa es una crítica totalmente injusta. Lo digo con total sinceridad, porque el Cabildo de Fuerteventura, aunque haya cerrado el albergue de Tefía para poder ponerlo a disposición de los usuarios y usuarias, no ha dicho en ningún momento que no esté dispuesto a habilitar otras instalaciones para que puedan seguir acogiéndose inmigrantes hasta que se terminara el CIE en condiciones humanas, en condiciones dignas. Porque el problema, a veces surge, hay dos maneras de decir una mentira. Yo puedo venir aquí y largar una mentira, o puede ser que alguien me haga una promesa, yo largue esa promesa aquí y luego no se cumpla. Al final yo quedo mal y la gente puede pensar que miento, pero es que cuando se anunció que en ese espacio de tiempo iba a estar el CIE, es porque se dijo que iba a estar el CIE, pero no porque... Lo anunció el presidente del Cabildo. Pero porque se lo dijeron. Delante del delegado del ¿Pero gobierno. por qué lo dijo? Delante del delegado del gobierno. ¿Pero por qué lo dijo? Lo dijo porque así se nos transmite que se va a cumplir y luego no se cumple. Y yo sinceramente digo una cosa. Para mí el problema no está que venga el ministro o no venga, como si no quiere venir. Porque si viene y después resulta que el resultado va a ser el mismo, como si no viene. Aquí lo que queremos es que se solucione el problema. Y yo entiendo de que la unidad de los partidos está muy bien, todos los unidos contra temas concretos, pero no debemos de quemar esa bala, o sea, no debe de ser necesario. El gobierno de España tiene que cumplir con Fuerteventura en materia migratoria, mientras el Cabildo de Fuerteventura es el que está asumiendo una responsabilidad que no nos compete y que incluso jurídicamente a veces dice, ¿y esto lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? Lo digo con total sinceridad, en el sentido de que estás asumiendo no dejar a gente tirada en la calle. Porque eso es importante también tenerlo en cuenta. Una unidad institucional, un paso firme, una voz única en Madrid por parte de todos los diputados. Pero que insisto que no debería de ser necesario. No debería ser necesario. Si cada uno cumple con sus competencias, no debería de ser necesario. Eso se hace cuando ves que una administración pública no cumple. Una senadora por el Partido Socialista que algo tendrá que decir en Madrid sobre esas reivindicaciones por Fuerteventura. Ya lo han dicho otros senadores. Un diputado también por Fuerteventura. Diputado por Fuerteventura, de otros senadores en ámbito del gobierno canario, como Fernando Clavijo, ha insistido como senador en que se asumen las responsabilidades y las competencias. Ya en el año 2002, un pacto en Canarias sobre la inmigración y todas las fuerzas políticas se unificaron para tratar un tema común. En el año 2006 también hubo una reunificación de todos esos esfuerzos. Oye, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos que si vamos a volver a esa unión, a ese pacto, vamos a hacer una moción institucional, una propuesta que lanzamos de coalición, ya lo lanzamos en junio y lo podemos ver en el siguiente pleno, de una moción institucional del Cabildo de Fuerteventura, de ponernos todos a trabajar de forma conjunta y exigir donde tengamos que exigir. Competente el Estado, que se haga responsable de la inmigración, de los espacios y de los procedimientos. Lo que no podemos hacer es, sí, yo gobierno con ellos, pero para lo que me interesa, para lo que a otros me interesa, no soy corresponsable. Yo creo que somos todos corresponsables, sobre todo los grupos que están ahora mismo al frente de la administración. Vamos a ver, yo lo tengo totalmente claro. Una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es estar en la oposición. Que la senadora o que el diputado no hayan tenido ninguna iniciativa no quiere decir que no hayan hecho. Eso internamente pues se resolverá y me consta porque yo además tengo contactos con ellos a cada momento. Yo creo que la política migratoria, lo vuelvo otra vez a insistir, nunca ha habido un tema importante. Yo creo que hay que ver acciones a corto, a medio y a largo plazo. Sigo insistiendo
en que hay que actuar en el tema de origen, y sigo insistiendo en que tendremos que seguir asumiendo hasta tanto el gobierno resuelva lo que tenga que resolver. Y efectivamente, lo decía Alejandro, o sea, hacemos cosas que jurídicamente tienen hasta dificultad para poderlo resolver, incluso el tema de la comida y de un montón de... Pero claro, ¿qué es lo que hace? Pues tendrás que echar una mano y tendrás que resolver las cuestiones. Pues tendrá que asumir el Estado. Efectivamente, estoy de acuerdo por lo menos con lo que dice Claudio. O sea, tiene que haber alguna intervención con Europa, lo decía también Sandra, o tiene que haber una intervención con Marruecos. O sea, esto no puede seguir como está. Pues claro, la gente va a seguir viniendo. A mí, yo quiero además contar, cuando fui con la Secretaría de Estado a ver el tema del albergue de FIE, y nos decía un chico, y dice, mira, a mí me costó 800 euros venir. Me costó a mí y tardé 20 días. El compañero pagó 1.800 y vino antes. Y venimos engañados. Yo quiero ir a Barcelona, quiero ir a Francia, quiero ir tal, y ahora estoy aquí y no me puedo marchar. Entonces, eso un poco engancha también con lo que decía un poco Sandra. Claro, es que esa gente cuando pasa los días, las horas, ya se queda aquí en Fuerteventura. Entonces, yo creo que la política debe ser una política transversal. También se está exigiendo, oye, traslade usted a los inmigrantes de aquí, lléveselos de aquí. No creo que la solución que Cruz Roja un poco te dice no, porque el Cabildo quitó las instalaciones, que alquiles inmuebles. Hay un inmueble alquilado para acoger a las mujeres y a los menores. En Costa Dorada, ¿no? En el Castillo ha habido. No, aquí en Puerto Rosario hay un inmueble que fuimos además con la Secretaría de Estado, ¿no? Hay viviendas vacías que se pueden alquilar. Pero yo iría por la capacidad, es decir, lo que no podemos meter a una población como la que tenemos ahora en Fuerteventura o en Lanzarote, una población, incrementar la población con un margen de inmigración que no tenemos capacidad para absorber. Es decir, yo creo que aquí tenemos que pedir la solidaridad de todo el territorio español, que hasta ahora no se ha demostrado, honestamente no se ha demostrado, pedir que absorban parte de estas personas, que son lo que tú dices, son sobre todo personas, pues que reciban esta parte de la inmigración, pero lo que está claro es que tenemos que tener una política coordinada. Yo sí estoy de acuerdo en el que tenemos que hacer una política coordinada, porque ahora mismo la política que están haciendo, como reubicarles en ámbitos turísticos, es una política de llamamiento del resto de la población, de los inmigrantes que están en esa situación, porque lógicamente ellos ven que los vamos a recibir en unas condiciones pues muy favorables. Si tuviéramos otra política, como decía antes, otra política internacional en la que fuera más restrictiva, cosa que no la tenemos y en la que se está debatiendo Europa. Europa lleva todo el año pasado y a lo largo de este año intentando llegar a un consenso en materia de inmigración europea, en los plazos en los que tienen que estar como mínimo los inmigrantes, en los periodos de expatriación, en los periodos, porque claro, estos 60 días son los 60 días que te dice la ley en los que tienen la obligación el Estado de expatriar a estas personas que son inmigrantes políticos, pero si no los expatrias ya se quedan como inmigrantes ilegales. Y una cosa, Marruecos ahora mismo está jugando en una situación de ventaja absoluta y yo creo que ahí, como decía antes, la política estatal tiene que estar muy orientada al tema de intentar llegar a un acuerdo en Europa y fortalecer nuestro posicionamiento. Recordemos que en mitad de la pandemia Marruecos aprobó el decreto, no sé qué resolución administrativa, pero fue en el Parlamento marroquí, de reconocimiento de aguas canarias. Canarias para el territorio de marroquí, es decir, y hasta ahora sigue siendo un documento en vigor para Marruecos y nadie ha dicho nada en esta materia. El gobierno de España aportó sobre todo dinero para que Marruecos contribuyera al control de la inmigración. Hombre, se por pone supuesto. con 20.000 millones de euros, Claro, una cantidad parecida. Claro. Y no es se donde ve se a está la Administración de aplicando Exteriores hacer una relación diplomática claro. con Marruecos para abordar esta situación. Mientras tanto, es que te tienen abandonado. Es decir, bueno, porque Canarias está ahí, ya veremos que se vaya solucionando. De inversión y de cooperación internacional, tanto Europa, España y Marruecos ponen unos criterios y unos objetivos, es decir, vamos a trabajar de forma conjunta en la inmigración, vamos a trabajar de forma conjunta en ese posible canon de productos marroquíes que están entrando en Europa, vamos a poner el Banco Canario Sahariano, es decir, existen unos compromisos con la financiación de diferentes tipos de obras y proyectos. Pero claro, ¿hasta qué punto se están cumpliendo? ¿Hasta qué punto se está de alguna manera exigiendo a Marruecos ese control de fronteras, ese control? Pero tú has ido al gobierno de España que diga algo, ni con ese control, ni con lo que decía Sandra de las aguas. Nada, absolutamente nada. Marruecos hace y deshace, y el gobierno de España parece que no hay nadie de relaciones exteriores que se dedique a hablar con Marruecos. Eso es lo que... una cuestión, vamos a ver, la unidad política es fundamental en todo lo que se quiera hacer, pero si estamos hablando de que se necesita la unidad política para un tema como esto, eso está claro porque hay algunos incumplimientos.
Y en eso lo primero que se necesita, Alejandro, es el gobierno que esté gobernando que cumpla. Sí, que cumpla, que para eso está gobernando. Claro, pero cuando recurrimos a la necesidad de que tengamos que estar todos los partidos unidos es porque algo malo está pasando. Porque si cada administración pública cumple con sus funciones, no habría esa necesidad de decir, tenemos que luchar por un objetivo común, porque ya estaría obviamente conseguido. Y después una cosa que quiero decir, y yo creo que hay que contextualizarlo. Para mí la población canaria y majorera es racista en absoluto. Sí, puede haber, permítanme hacer la expresión, algún cafre que en las redes sociales ponga disparates, pero yo creo que aquí no se está hablando de racismo. La gente no es racista. La inmensa mayoría de la población en Canarias, si algo hemos demostrado, es que sabemos, pero si algo lo hemos demostrado. Otra cuestión... Si estás trasladando un problema a la población y lo estás creando un conflicto social. Y es ahí donde al trasladarse el problema a la población empiezan los enfrentamientos cuando realmente no debería. Nosotros hemos manifestado... Para eso tiene una administración competente. Claro, pero nosotros hemos manifestado más de una ocasión, y lo hemos dicho, porque yo creo que eso es lo loable en la política también. O sea, lo que sería absurdo es, si mi partido gobierna en Canarias y hace algo que está mal, yo digo que está bien. ¿No? Porque al final pierdes hasta credibilidad. Oye, pues, habrá que buscar soluciones. Pero nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, y se ha dicho aquí en el transcurso de este debate, el gobierno de España ha incumplido con Fuerteventura. Nosotros nos hemos posicionado el tema de alojarlos en los hoteles, y no hablo de desprecio a los inmigrantes, todo lo contrario. No estamos hablando, porque ellos sí son víctimas, porque tirarse en una patera sabiendo que muchos no saben nadar y que muchos pueden morir, no estamos hablando de ese debate. Ese sector humano lo entendemos, ¿no? Esa humanidad hay que entenderla. Estamos hablando de lo otro, estamos hablando de que evidentemente hay mucha gente que no les parece bien que mientras hay personas que están desahuciadas y que no tienen prácticamente para comer y que son de Fuerteventura y que pagan sus impuestos aquí, pues no tengan ningún tipo de ayuda rápida. Lo que ocurre es que al hilo de lo que están hablando ahora mismo, y sabiendo que en este medio hay muchísimos cientos de comentarios semanales con respecto a la sensación a este rechazo que está causando la inmigración en algunos sectores sociales, llama la atención, y en este caso, Víctor, la escasa comunicación. El presidente del Cabildo, en la comparecencia del lunes a las 6 de la tarde en ese salón de plenos, denunciaba que eso no ocurriría en Fuerteventura. Parece que se ha puesto el carro delante de los caballos, porque justamente a las 8 de la mañana se producía el primer traslado con 73 personas, el segundo ayer con otras 33, y a la espera de que los que están ahora mismo en la nave del queso resulten negativos en la prueba PCR, también serán trasladados. ¿No hubo una llamada de la delegación del Gobierno o de algún ministerio al Cabildo, que al fin y al cabo es la primera institución insular? En principio, que yo sepa, no la hubo, ¿no? Por eso pues nos hemos puesto en contra desde el primer momento, desde que lo supimos, nos pusimos en contra de esa situación porque entendemos además que no es la solución. La solución no es utilizar un hotel, la solución es, ya lo decía yo antes, seguir manteniendo a la gente donde estaba y sacar a los inmigrantes de aquí, que es lo que estamos un poco hablando, porque es que no podemos seguir con la sobrecarga que tenemos, ¿no? Y nosotros lo tenemos claro, nos hemos puesto en contra y vamos a seguir en esa línea. Del papel del posicionamiento, que lógicamente tiene que ser vía comunicado, y me imagino que habrá llamadas internas, incluso la reunión que se está produciendo esta semana es en ese foro único sobre migración. ¿Qué impide, que esta es la gran pregunta también de la ciudadanía, que el centro del Matorral no se habilite? Incluso cuando ustedes ponían €500.000 de euros por encima de la mesa, ¿cuáles son las causas? ¿Es un problema de legalidad? ¿O es un problema de Yo creo que es un problema de decisión política del Estado, simplemente y llanamente. Porque es que si podemos estar hablando del CIE, como podemos estar hablando de muchas instalaciones que el Estado tiene en Fuerteventura, que podríamos estar utilizando algunas. A mí se me ocurre a lo mejor el cuartel. ¿Por qué no? Que está libre y se puede utilizar. Estamos hablando de momentos coyunturales, ¿no? Entonces yo creo que obedece a un tema de una decisión política del Estado en el tema migratorio. Al final, cuando hablamos de ellos, el grupo de gobierno no pone el presupuesto del Cabildo, y el Cabildo es quien hace frente, no debería asumir esas competencias porque corresponde al Estado, que se puede adelantar con fondos de todos los majoreros para poder de alguna manera hacer. Pero es verdad que ya el presidente, en unas declaraciones que dijo esta semana, de que habían instalaciones militares ociosas en la isla Fuerteventura que se podrían utilizar, existen ya no solo la parte de residencia del cuartel, que está rehabilitada y que a día de hoy tiene una ocupación al menos un 30%, por lo tanto hay otras alternativas. Antes llevarlo a un centro turístico para viviendas, ¿sabes? Viviendas ahora mismo o habitacionales, cuando realmente tiene que tener otro destino, un destino vinculado a la economía turística de esa tierra. Capaces, David, de tener antes decían que, alguien comentaba, si era Nuria, que decían que se lo habían llevado porque el Cabildo había cerrado
La nave del queso no la ha cerrado, no sé por qué se lo van a llevar entonces en base a esa relación, pero bueno, si el Cabildo fue capaz de habilitar una nave del queso para ese tema, ¿el Estado no es capaz de habilitar alguna instalación militar o el sí del Matorral para esa instalación? Es que, como te decía antes, el presidente del Cabildo de la Ciudad dice que no va a permitir que se lleven a instalaciones hoteleras. Y al momento, la delegación del gobierno, aquí en Fuerteventura, en Canarias, que será quien ha dado esa orden, se llevan los inmigrantes. Sí, después de eso el presidente del Cabildo no ha sido tan contundente como tenía que ser al principio, de decir, eso no lo vamos a permitir y no lo permitiremos y estaremos en contra y haremos un pleno para posicionarnos en contra de esta situación. Pero no, ha tenido que callar y tragar lo que había dicho en su momento que no iba a permitir esa situación, pero por lo tanto yo creo que no vio implicación, lo que había aquí es una dejadez, no le estamos importando nada, absolutamente nada al Estado, al Partido Socialista y a Podemos, no le estamos importando absolutamente nada porque no nos hacen caso para lo que estamos aquí. Y ahí nos estamos haciendo nosotros, el Cabildo apechuga como puede, el Gobierno de Canarias cuando empiezan a llegar a Gran Canaria de Tenerife levanta un poquito la voz, pero además seguimos teniendo la indiferencia del ministro que dice que no viene y de todos los ministros. Y hablamos de alternativas como por ejemplo el paso desde Canarias hacia la península o incluso hacia otros países europeos, que se convirtiera en un corredor de migración. Algunas voces políticas apuntaban a eso y ha sido otra alternativa que ha vuelto a quedar sobre la mesa. Volvemos inmediatamente. Volvemos tras esta pausa publicitaria y hablamos sobre posibles alternativas, entre ellas alguna que quedaba sobre la mesa, en este caso el hecho de facilitar el paso de estas personas no solamente a la península sino también al resto de los países europeos, que es una idea que ha quedado un poco en el cajón. No, y sobre todo, de alguna manera, facilitar ese movimiento migratorio a la hora de no confinarlo en territorios limitados, como son las islas, donde realmente tiene una capacidad de carga, de población y de recursos, pues prácticamente limitados a las poblaciones existentes y que no puede trasladarse ese problema. Por lo tanto, tiene que haber una fluidez de esa migración hacia otros lugares que al final busquen o una regularización de esas personas o al final pues un destino final, pues bien a través de convenios en país de destino o bien a través de otros sistemas de regularización. Lo que no se puede pretender es estancar determinados lugares como son las islas sin ningún tipo de otra solución o salida. Antes lo decíamos, ¿no? Bien, la parte migratoria es bastante importante, estamos hablando de los adultos, pero nos olvidamos de los menores. Ya el Cabildo de Fuerteventura ya había anunciado precisamente al Gobierno de Canarias la situación que se nos estaba planteando, donde fue el Cabildo de Fuerteventura como primera iniciativa el que comprometió al Gobierno de Canarias a abrir un centro de emergencia permanente para menores en Fuerteventura. Le cedimos unas instalaciones y de ahí pues el Gobierno se ha hecho cargo de resolver esa cuestión. Hemos estado en situaciones pues bastante, el centro para 40 estará a casi 60, pero nos teníamos con una dificultad, que yo creo además que hay que decirlo también, del tema de las pruebas óseas, porque tú tienes también varias cuestiones que hay que resolver. Cuando llega un inmigrante a la costa, después de que pase el tema del COVID y todo esto, tal, el tema de la prueba, si te dice que es menor, él dice que es menor, lo tienes que llevar al centro de emergencia. Y ahí se resuelve a través de un forense y demás. Y eso tarda meses y meses y meses en resolver, que de hecho hace escasamente un mes, 18 de los que estaban dados como menores pues salieron fuera. Por lo tanto, lo quiero decir que todavía hay más gente todavía en la calle. Yo creo que con eso que se está planteando, que tiene que haber corredores, yo creo que es importante. Lo decía yo antes, ellos no quieren estar aquí. Por lo tanto, de alguna manera eso se tendrá que resolver, se tendrá que acompasar y lógicamente nosotros podremos contribuir desde la parte que nos corresponde, pero yo creo que ahí los gobiernos deben de hacer cada uno sus diferentes ámbitos, porque sería realmente pues la solución. Nadie tiene una varita mágica. Yo el otro día coincidía pues con una con una ONG que no voy a nombrar, porque además el Cabildo está interesado en poder, oye, nosotros podemos hacer alguna acción en origen que nos pueda a nosotros permitir por lo menos, dar imagen de que queremos colaborar y de que queremos trabajar en origen con la gente. Y estamos intentando cerrar un pequeñito proyecto con trabajar ahí en origen, a ver si un poco entre unos y otros cogen alguien la idea, también intenta echar una mano, porque creemos que eso también es bastante importante. Trabajar en origen para evitar la llegada. Para evitar la llegada, y sobre todo, vuelvo a decir, son personas, con independencia de los comentarios que puedan haber en las redes y demás, que yo tampoco en principio pues tampoco le hago caso, son personas y tienes que atenderlas.
y por lo tanto pues no te queda otra. Y una cosa importante, yo creo que, ya se ha dicho aquí, el Cabildo, yo creo que con independencia a quien le toque, ha tenido una responsabilidad exquisita. Estamos en una pandemia. Yo creo que el haber habilitado los espacios que hemos habilitado, de alguna manera también han ayudado a que el virus tampoco se expanda. Y no me gusta poner tampoco ejemplos, pero a lo mejor podemos poner el ejemplo de Lanzarote. En Lanzarote, además, la implicación ha sido un poco menos, y yo tenía además conversaciones con el propio consejero, incluso pidiéndonos un poco cómo podían ellos hacer aminorar también el tema de un poco los contagios. Mira, pues nosotros lo que estamos haciendo es poniendo instalaciones, poniendo recursos económicos, aunque no sea competencia nuestra, y tirar del carro porque no nos queda otra. Lo que quiero decir es que también hemos contribuido de alguna manera a que no se propague el tema de los contagios, ¿no? Y estas contribuciones que ustedes han hecho parece ser que al Estado no le han parecido suficientes, ¿no? Al hilo de lo que estamos hablando de los complejos. Yo un poco al hilo también lo que comentaban anteriormente, el hecho de que se creara la propuesta de hacer corredores para que los inmigrantes pues no se asentaran de forma definitiva en Canarias, porque realmente ese no es su destino. Lo que sí se tiene que valorar, y yo creo que se ha puesto sobre la mesa, de la misma manera que ahora se están alojando en instalaciones turísticas, es que esto puede ser un reclamo, es decir, todo lo que le facilitemos, porque como decía antes, hay que distinguir aquellos que son inmigrantes por causas humanitarias, que provienen de países en guerras, conflictos, etcétera, de aquellos que vienen de Mauritania o de Senegal, que son por temas económicos, que esto sí se puede expatriar. Con lo cual, si nosotros facilitamos que todo este conjunto de inmigrantes, sean por un motivo u otro, utilicen a Canarias como puente, yo creo que esta situación puede ser de reclamo, porque lo comentaba antes, se ha cerrado ya el paso por prácticamente, bueno, todavía con cierto índice, pero muy bajo en comparación al 2017-2018, y se utilizará Canarias como vía segura de entrada en Europa, con lo cual yo creo que esa es una medida, pero que las medidas son de refuerzo para que se cumpla la ley. Y la ley te dice que en el plazo de 60 días aquellos inmigrantes que no tengan derecho se pueden expatriar, porque eso es lo primero. De ahí ya que nos quedaríamos en la mitad de la situación ahora mismo. Reforzar ese departamento, reforzar esa política internacional, porque eso depende de ambos países para que vuelvan a recibir esas personas que se han trasladado de forma ilegal, porque al final es una situación ilegal. Yo creo que es reforzar esa situación, y aquellos en los que sí, efectivamente, en el margen que tengan esa condición de que sean personas que tengan ese derecho, pues sí facilitar ese acceso a su destino final, que no es España muchas veces, que suele ser Francia e Inglaterra, donde tienen su... Pastrana, que no es un efecto llamada, sino un efecto salida, ¿no? Efectivamente. Es algo que podremos ver después de este programa en un pequeño documental donde esta casa se dirigió directamente a las instalaciones de Misión Cristiana Moderna para saber cuáles son las condiciones, las circunstancias que llevan a una persona a entrar dentro de una mafia o incluso a cruzar el océano sin ni siquiera saber nadar. Un efecto salida hacia Europa, Claudio. Sí, la verdad que ya habíamos hablado que el conflicto, el problema mayor es el origen, ¿no? Pero tenemos un problema en Canarias, y Canarias es un territorio muy pequeño, muy limitado, y que para lo mismo que vienen a seguirlo para salir tienen también que hacer otra base, ¿no? Entonces también ellos están ya pensando, bueno, pues no hay reparticiones en caliente, no nos devuelven rápido, estamos llegando, nos están tratando de esta manera, hay mucha más comunicación con la inmigración que llega ahora que con la que llegó en el 2006, porque lo vemos que tiene comunicación rápidamente con su familia y tiene comunicación también con gente que ya está aquí o está en la ciudad de la península. Por lo tanto están viendo la oportunidad, y lo estamos padeciendo Canarias. Y mientras el Estado no ponga interés en dar una solución a este tema, pues lo vamos a seguir sufriendo. Al final somos nosotros, luego los cabildos, los ayuntamientos, las administraciones, los que sufrimos este problema. Y yo sigo diciendo lo mismo, el Estado es el que ha tenido aquí la dejadez y no se ha interesado ni le ha dado interés a este tema. Y pongo un ejemplo y mezclo políticamente el tema. Pedro Sánchez en el Congreso en el día de ayer antier decía las palabras: lamento profundamente la muerte de un etarra que había fallecido en una cárcel. No dijo ni unas palabras, o sea, lamento mucho la situación que se está viendo en Canarias con 400 inmigrantes en Arguineguín, al sol, al calor, sin sitio donde quedarse, ¿no? Esa situación no, porque Canarias no le interesa o no le hace falta, o quería solidarizarse con aquellas personas que pueden hacer falta sus votos para un posible gobierno. Por lo tanto, eso es la demostración del poco interés, lo poco que le preocupa al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias el tema de la inmigración y el tema de Canarias. Solo por recordar competencias del Estado, las oficinas de seguridad social, el colapso que hubo por la falta de personal,
Al final se escapó como se pudo, pero no hubo inversión y no hubo relevo de ese personal. Cuando se establecieron las ayudas, las bonificaciones por residencia para poder viajar a Península, pusieron el grito en el cielo ministros del Partido Socialista diciendo que iban a fiscalizar a aquellos canarios que volaban muchas veces o iban a pedir hasta la renta para poderse bonificar de esas ayudas Estado en la movilidad de todos los canarios. Hablamos de la inmigración, hablamos de los presupuestos de Estado, hablamos convenio de carreteras, es decir, al final... Te pongo otra tema, hablamos de los Rivaí que llevan 2 años esperando que por una licencia que tiene la concesión de costa concedida y todavía están esperando 2 años. Que se acaba el plazo, por cierto, dentro de 15 días. Responsabilidad y competencia del Estado y marginan a Canarias como la están marginando. Y solo se ve Pedro Sánchez cuando viene de vacaciones o Zapatero cuando viene de vacaciones. Yo creo que nos estamos echando fuera del debate. Claro, porque al final es que mezclamos una cosa con otra. Yo también tengo cosas de uno y de otro. Entonces, estamos hablando de inmigración, no estamos aprovechando aquí para echar el discursito político. Claro, gente, pues mira. Claro, vale, pero quiero decir, si estamos hablando de inmigración, estamos hablando de inmigración. Claro. Estamos hablando que el Estado debe asumir sus competencias y asumir las competencias en todo lo amplio. Vale, pero yo yo les digo lo que yo opino. Si estamos hablando de inmigración, estamos hablando de inmigración. Y por lo tanto, bueno, lo quería decir. Yo sí quería decir 2 cuestiones, ¿no? Yo creo que en la política hay que tener en cuenta que ni todo es negro ni todo es blanco. O sea, la política es cuestión de balance, es cuestión de ver el balance positivo o el balance negativo. La oposición podrá pensar que el gobierno de España lo está haciendo mal, pero no todo puede ser catastrófico, algo estarán haciendo bien. El exigir solo, el ver que todo el rival lo hace mal y que no aciertan nada, pues yo creo que igual tampoco es una política la más acertada posible. Yo, las veces que he estado en la oposición y he estado prácticamente 3 legislaturas, siempre he intentado también reconocer lo que se hace bien y arrimar el hombro cuando hay que arrimarlo. En el tema de la inmigración hay que asumir también las responsabilidades. Yo soy el primero que cuando me equivoco lo digo, sin problema ninguno. Hubo una cuestión con el WhatsApp que sacó el Cabildo y yo luego di las explicaciones y dije que no me había expresado correctamente, y lo he dicho y no pasa absolutamente nada. Pero insisto en esto porque debemos entender que antes mismo estábamos hablando de unidad política, la necesaria unidad política, y parece como que queremos terminar este debate como que estamos enfrentados, y creo que tampoco sería lo lógico. Y sí quería hacer una breve puntualización muy rápida, que con esto termino. Quería básicamente decir que con respecto a lo que es el tema de la inmigración, para los inmigrantes que llegan a la isla de Fuerteventura, quiero manifestar que ellos, los que ustedes ven en la calle, ninguno tiene COVID. Insisto, ninguno tiene COVID, porque el protocolo es doble. Cuando ellos llegan, y eso lo sabe Víctor, yo creo que lo sabe también Claudio, lo sabemos todos, cuando llegan los inmigrantes aquí, se le hace 2 protocolos. Uno está el protocolo sanitario de toda la vida y luego está el protocolo COVID. Los que dan positivos se les aísla, al resto se les confina, y hasta que no están libres de COVID no están en la calle. Lo digo porque lo único que podríamos también estar nosotros un poco no molestos, sino sí preocupados, es que no nos gustaría que el volumen de inmigrantes con COVID sume al número de Fuerteventura, que podría ser que, por ejemplo, no los ratios que marcan otros países europeos para venir a Fuerteventura en materia turística, pues que no nos cuenten a los inmigrantes, que yo entiendo que no debería ser así. Que no debería ser así, que deberían de contarnos, porque si no, mañana te llegan 100 con 50 COVID y los tienes que sumar al ratio tuyo, y entonces, claro, así va a ser bastante difícil el poder estar en unas cifras aceptables. Para ir cerrando, hablaremos también en otros debates de por qué en este caso se es muy estricto y cómo debe ser con las pruebas, y no lo es tanto el aeropuerto, ¿no?, con otras personas que también visitan y que también pueden aumentar esos casos. Más allá de lo que nos gustaría, Víctor, a toda la sociedad de Fuerteventura, para atajar este problema, me gustaría saber, a corto plazo, antes de que termine este trimestre, si ustedes confían en que alguna de las solicitudes que se le está demandando al Estado, ahora con el apoyo del Gobierno de Canarias, bueno, pues se va a realizar. Nosotros tenemos fe de que sí, esperamos que por lo menos con más implicación del Gobierno de Canarias, que el Estado de una vez, de hecho hoy había alguna reunión, multireunión de varios ministerios con gente del Gobierno de Canarias, algunos cabildos que también participaban allí para un poco trasladar esta situación. Yo creo que eso se puede ir resolviendo, yo creo que en poco plazo, que eso sería a corto plazo,
Por otro lado, creo que hay que resolver también lo que ya se ha hablado aquí, que es el tema del traslado a otros sitios, porque lógicamente la capacidad es la que tenemos y no nos queda más. Y bueno, esto no se va a resolver de ahora a después, ya lo decía antes al principio. Nunca ha habido una varita mágica en el tema migratorio, ¿no? Parece, porque yo estoy convencido de que si ahora dejaran de venir, no viniera más nadie y ya todo el mundo nos olvidábamos, ¿no? Y ya nos olvidamos cuando no nos toca el problema. Entonces nunca lo resolvemos del todo. Entonces vamos a ver si ahora de verdad, pues entre todos pues lo podemos, cada uno de sus ámbitos, el partido que sea, pues lo podemos resolver. Bueno, yo creo que se tienen que tomar medidas, algunas medidas a corto plazo, como es lo que es la reubicación de los que ahora mismo están. Desde luego está claro que la opción que se ha elegido por parte del Estado, que es la reubicación en zonas turísticas, no es la adecuada, y eso yo creo que es una medida pues, que se puede llevar a cabo mañana, y otra serie de medidas que exigen una negociación y un poco lo que decíamos antes, una coordinación de todas las políticas. Y yo tengo la esperanza de que hayan ciertas acciones, como son esas, como decir, la reubicación, el traslado, la agilización, que esas sí pueden ser a corto plazo, pero insisto, la política internacional es la que tiene el gran peso aquí para una solución dentro de lo que cabe, porque la solución no es una solución de España, sino una solución mundial. Ahora que hablamos siempre de buscar esa reunificación de las fuerzas políticas, volvemos a instar desde Coalición a esa moción institucional, a esa declaración de forma institucional del Cabildo Fuerteventura, a todos los consejeros, todas las fuerzas políticas que formamos parte del Cabildo Fuerteventura, a retomar ese pacto por la inmigración en Canarias, en Fuerteventura concretamente, y poner ya fuera esas diferencias políticas, poner en valor el trabajo por Fuerteventura y el trabajo que podemos realizar por la inmigración de alguna manera, en cómo podemos coordinar todas esas políticas, bien de ámbito nacional, bien de ámbito autonómico, pero buscar soluciones de forma conjunta. Bueno, ya saben, en el próximo pleno la moción que van a presentar desde Coalición Canaria. No, yo voy a comentar lo que es respecto a lo que decía Alejandro. Yo creo que a nosotros como Grupo Popular en el Cabildo, cuando nos han pedido incluso modificar mociones para llegar a una de consenso, que sea institucional y demás, presentados siempre nos han encontrado para buscar la unanimidad, aunque a veces nos hayamos sentido desplazados por el grupo de gobierno, nos hayamos enterado de muchísimas cosas después de que están ellas, pero siempre hemos tendido la mano para hacer por unanimidad. Eso en el pleno del Cabildo. Otra cosa es un debate en un espacio donde yo defiendo mi partido, mi postura política y también defiendo la visión que tienen los ciudadanos. Por lo tanto, son cuestiones diferentes. El pleno del Cabildo, donde tomamos acuerdo, a un debate en un medio de comunicación. Y con el tema vuelvo yo y termino con eso, ¿no? La dejadez del Estado en este tema es increíble y no podemos seguir permitiendo, porque yo pongo sobre la mesa una cuestión. Supongamos que la inmigración está al mismo nivel que está ahora, pero los hoteles estuvieran un 50 o un 70%. ¿Qué hubiera hecho el Estado? Seguir dejando la iglesia moderna si hubiese servido. La nave del queso sí serviría, o el albergue de Tefía. Pero como los hoteles están vacíos, lo hacemos. Pero si los hoteles tuvieran un 50 a un 70%, ¿qué solución daría el Estado? Es lo que hay que plantearse. Entonces, los hoteles vacíos, ahí de momento. Si esto mejora, pues ya buscaremos otra solución. Es decir, desprecio absoluto a Canarias con este tema y a las personas, como digo, del Partido Socialista y de Podemos, que tanto presumen de que son los partidos que trabajan por la gente y por las personas, ¿no? Bueno, yo suelo decir y además destacar y puntualizar que no era necesario el realojo de los inmigrantes en ese complejo turístico de Corralejo, que no fue porque el Cabildo le dijera a Cruz Roja que no se iba a seguir utilizando el albergue de Tefía, que habían otras alternativas. Lo que pasa es que a nosotros también nos cogió por sorpresa esa noticia. Cuestión, Alejandro, que la pregunta ¿es una cuestión de Cruz Roja o de la delegación de gobierno en Canarias además? Porque no creo que Cruz Roja libremente pueda hacer, ¿no? Pienso yo lo que entiendo es que el gobierno si Cruz Roja libremente puede los inmigrantes distribuirlos por donde quiera la isla. Yo lo que entiendo es que el gobierno de España ha dado esa opción a los hoteleros que quieran acoger a inmigrantes y Cruz Roja tendrá esa subvención y habrá utilizado esa coyuntura. Pero no es porque me voy al hotel, porque eso sí es verdad que me gustaría dejarlo claro. No es que me voy a ese hotel porque el Cabildo me ha cerrado las puertas. No es así, no es así. De hecho, la nave del queso va prácticamente ya, van a ir otra vez otras personas inmigrantes arriba. Y nosotros reivindicamos lo que reivindicamos, el sí en condiciones humanas y la solución que hemos aplicado y que deberíamos aplicar. En 15 días como prometió el presidente, ¿no? Pero es que yo no soy una persona que voy defendiendo a nadie, yo creo que cada uno se sabe defender, pero me gusta ser justo. Incluso
hasta cuando García Morales era presidente del Cabildo, yo le llegué a aprobar no solo unos presupuestos, sino que lo defendí en una reunión donde casi se lo comen. Pero te engañó después con los presupuestos. No, yo no me he sentido engañado. Pero yo, Claudio, si a mí me dicen ahora, vamos a hacer esto, se comprometen conmigo, y luego pasa un mes y me han engañado porque no se ha cumplido, al final me ha hecho quedar mal a mí, y ellos, a lo mejor, como están lejos, pues, porque llegó a decir... Sí, pero claro, pero... Eso es lo que ha pasado en Estado, desde primero con la Secretaría de Estado. Bueno, señores, gracias por acompañarnos en este estreno, en esta premier del debate. Esperamos verles también a ustedes y también a representantes de su partido, y a ustedes emplazarles a que nos trasladen aquellos temas sobre los que les gustaría también que hubiera debate de todas las fuerzas políticas. Y ahora invitarles a que vean un pequeño documental que realizamos este verano, coincidiendo con el realojo en Misión Cristiana Moderna de migrantes que llevaban desde el 5 de mayo viviendo y conviviendo, los que sí llegaron. Muy buenas.